Nuevo día en la XTR Cuisine y a ver qué nos han traído. Tenemos la moto aquí lista para empezar a colocar la carrocería. Mirad, mirad, mirad. Ha venido todo. Hasta la gata ha venido pintada nueva. Bueno, pues ya tenemos los dos colines, el depósito. Sí, señores, Rothbillen by XTR. Ahí está. Pedazo frontal. Guardabarros, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar a colocarlo poco a poco. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionar el frontal, montarlo. Lo que pasa es que lo dejé, digamos, preparado. Veis que está el anclaje superior, izquierdo-derecha, y tengo uno central, que es el que me falta por hacer. Y tenemos unas pletinas que hay que hacer laterales, sujetar bien el cupolino. Así que lo primero que vamos a hacer, le vamos a anclar porque ya está preparado con todos sus agujeros, todo. Vamos a sujetarlo y a fabricar distancial que irá aquí para darle, digamos, la inclinación al cupolino. Ya hemos hecho el tubo que hará la sujeción frontal, nunca mejor dicho, la sujeción frontal del frontal. Entonces hemos medido, nos ha salido 15 centímetros de un tubo de aluminio que sea ligerito. Y le hemos metido unas tuercas remachables con este pedazo invento, ¿eh? Ya hemos dejado las herramientas tochas que había para remachar, que eran como unas cizallas, ¿sabes? Por decir una manera. Y ahora esto es más sencillo. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos puesto uno aquí y otro aquí. Y ahora lo vais a entender por qué. Pues ha quedado así. Hemos tenido que hacer algún ajuste justo en la parte de la fibra porque va en distintos planos. El tubo está, digamos, totalmente paralelo al suelo y evidentemente el frontal está en perpendicular inclinado, así que le hemos metido una especie de... Le he fabricado unos silent blocks en goma para que no toque el tubo totalmente en oblicuo, sino que la goma haga de intermediario y haga de silent block. Pues ahí lo tenemos y por aquí también ahí está. Perfecto. Pues bueno, vamos a hacer ahora las cogidas laterales izquierda-derecha. Es este churro que veis aquí. Es como se va haciendo poco a poco un soporte totalmente, evidentemente, a mano y ad hoc para poder sujetar el cupolino. Evidentemente esto no está estandarizado, no está en los mismos planos. Veis que este está inclinado, este está totalmente en vertical y este está inclinado. Vale, vamos a ver, más o menos ya he llegado a la figura. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿eh? Parece que no, pero está, ¿eh? Que no tengo más manos, porque esto debería ir así, ¿vale? Pues nada, vamos a cortar, afinar, perforar, dejarla bonita, chimpún, y ya tenemos una. Y luego viene el gran reto. Dejaremos la otra igual. Eso es la eterna cuestión. Vale, pues ya la tenemos ahí posicionada. Y he tenido que hacer un último ajuste. Y bueno, ahí está. Mira, ¿veis? ¿Veis pasar un gato por el agujero? Pues eso. Está perfecto. He tenido que pegar el otro tiento aquí con el convencedor de curvaturas y ya está. Ahora voy a afinar esto un poquito para que quede más elegante. Vamos a aligerar esto para que no quede tan macizo y está terminado. Bueno, total, 1 hora. Cojonudo. ¿Ahora qué cobramos por esto? Bueno, y ahora viene lo más complicado, que es la otra. Aquí tenéis el resultado, terminada la pieza. Pulida, ya le hemos puesto también la tuerca remachable. A mí lo que me mola es darle este aspecto que está hecho a mano, porque realmente está hecho a mano, ¿no? Artesanal. Aquí no hay ni CNC, ni tornos, ni historias. Todo a mano. Vale, vamos a colocarla. Pues ahí la tenéis colocada. Vamos, de fábrica. Listo, ha quedado ligera, rígido, como se dice vulgarmente. Podríamos colgar la moto de aquí. Ya está, ahí la tenemos. Pam, pam. Vale, pues tenemos el lado de la derecha. Ahora hay que hacer el de la izquierda. Nada, me pongo con ello y os enseño el resultado final. Ya con todo. Espero que os haya gustado. Bueno, pues ya hemos terminado. Tenemos los soportes colocados. Ahí los tenéis. Derecho, izquierdo, hecho todo a mano. Se parecen bastante. Más o menos. Vale, pues mirar, ahí está. Ya tenemos sujeto el cupolino. Ahora ya nos falta poner el plexi, hay que hacer el soporte del reloj, meter el faro. Bueno, en fin, nada, no queda nada. Ha quedado guay. Ha quedado guay. Fantástico, cupolino. Ya tenemos ahí. Ya vamos empegatinando. Ya ha aparecido ahí. White power. White. Esto debe ser inapropiado. Bueno, vale, pues mirar, ahí está. Vale, pues por hoy terminamos y seguiremos más. Bueno, pues estamos colocando la carrocería y seguimos investigando en los diseños. Ya hemos montado el frontal, guardabarros y uno de los colines. El modelo ITV madrileño, ¿vale? Entonces aquí hemos visto algo que no me ha terminado de convencer, que es el dorsal. Me parece muy pequeñito, demasiado redondito, muy pequeñito. No dice nada, no dice nada. Es muy de juguete, así que quiero algo más bestia. De hecho, en el diseño original que le pasé Arte en Ruta era más grande. El dorsal era redondo, pero más grande. Así que he decidido hacerlo de otra forma, más grande, para que los números por lo menos tengan este tamaño, enormes, para llenar esta superficie, porque al final me estoy dando cuenta que va a quedar demasiado roja. Así que hay que romper ese colín con colores y listo. Voy a
a empapelarlo y volverle a hacer el diseño. Otra cosa que habéis visto es que hay una quilla. Sí, va a haber una quilla. Esta en concreto tendrá la misma forma, pero tendré que modificarla porque ya he visto más o menos cómo va. Esta es la quilla de Quantum. ¿Os acordáis? La moto del holandés. Bueno, pues me tiene que llegar una quilla en bruto, en fibra de vidrio, que modificaremos y colocaremos. Pero bueno, más o menos la imagen queda bien. Pues ya está. Así ha quedado. Creo que queda bastante mejor. Bastante mejor, más lleno. Ya sabéis que esto no va así, va al revés. Es decir, lo que veis ahí blanco y era negro y lo que es negro es blanco. Queda bastante mejor, más lleno. Es que le da otro volumen al colín. El tema de los colores, las formas, las combinaciones, o sea, es que es brutal. Es como una moto puede ser de una manera, pasar de otra totalmente diferente. Porque si veis los dos colines, uno con el dorsal redondito y este, digamos, vamos a decir que es rectangular, por decir una manera, ¿no? Aunque tenga una forma totalmente irregular. Este colín acaba de ganar muchos enteros en el mercado de lo bonito. Así está. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, se lo daremos al pintor para que lo haga. Pues parece que hoy es Navidad otra vez, porque me han llegado un montón de cosas. También el gato ha venido de los chusnos. Han venido de los chusnos para poder terminar la parte delantera, digamos el tren delantero. Vamos a empezar por estos aireadores chachipirulis, aireadores para refrigerar las pinzas, un invento. Bueno, yo me acuerdo que ya hace 20 y tantos años yo traía unos aireadores especiales que hacía Road Racing, unos italianos que yo representaba en España y tal. Bueno, entonces era una idea muy buena, muy voluminosa. Aquí tenéis una fotillo y lo veis. Bueno, pues ahora me encontré esto buscando, porque es que es inagotable lo de los Chus Norris. Tú vas buscando y vas a encontrar unas movidas que te cagan. Me encontré esto, unos aireadores que están hechos pues en ABS, muy bien, los he pillado así un poco brillo para que hagan contraste con la horquilla. Y lo bueno que tiene es que tienen adaptadores, ¿ves? Que son esto, para ponerlo a dos medidas, que son 100 milímetros de tornillo a tornillo sujeción en pinza, es para pinza radial, o de 108. Normalmente en Ducati y en este momento en KTM, porque tenemos un tren delantero de Duke 790, utiliza un sistema Ducati, o sea, la pinza es que es clavada y tal. Tienen 100 milímetros, 10 centímetros de centro a centro de anclaje de pinza radial. 108 es más ya para Japo, pero bueno, te viene con, ¿veis? Tiene las cogidas y tiene dos tipos, para hacer a 100, como ha sido esto, que es nuestro caso, y para hacer a 108. Vale, ¿sabéis lo chulo? Mirad, que he visto que efectivamente lo podría utilizar también para Ducati. Aquí tenemos Quantum, fantástica Quantum, la moto inacabada que estamos acabando, pero eso será otra movida. Bueno, pues he probado para ver si pudiera entrar. Esto es una horquilla de 1098R Collins. Si yo lo pongo, los anclajes ahí, o sea, me va perfectamente, con lo cual ya tengo una aplicación para Ducati y para lo que cuestan también, pues mirar, y queda de coña marinera. Bueno, ahí lo tenéis montado, de la 790, los pies de la 790, acordaros cómo hemos hecho en la fabricación de esta horquilla, en la modificación. Bueno, ahí lo tenemos, la horquilla, qué guay ha quedado este airador. Vale, nos queda poner los discos, que también han venido. Vale, también han llegado los discos, además me he llevado una grata alegría. Eso es una redundancia, sí, porque la alegría es grata, ¿no? Bueno, una grata sorpresa, eso es lo que quería decir. Porque resulta que pensaba que me iba a meter un rejón en la aduana y bueno, ha sido simbólico prácticamente. No sé cuál será el criterio que tienen, porque esto evidentemente había pasado de los 150 pavos, la pareja de discos. Pero bueno, muy poquito. Y la verdad es que se han portado. Me lo ha traído y me lo ha cobrado el cartero. O sea que muy bien. Esta vez muy bien. Igual que la otra vez muy mal, esta vez muy bien. Vamos, esto es un disco, aplicación KTM 790 Duke. Es chusno, evidentemente, pero vamos, lo ves y lo que estás viendo aquí es un Galfer. Esto es un Galfer. Está claro, pues ya os lo he contado varias veces. Esto, el tema es que llega, por ejemplo, Galfer, manda a hacer no sé cuántos miles de discos, cogen una plancha, empiezan a troquelar y hacer, y lo que sobra pues lo marcan ellos y a vender. Otra característica que tiene, veis que aquí pone que el mínimo grosor es 4,5 y resulta que con gran sorpresa el disco es de un grosor de 5 milímetros, cosa que está muy bien porque uno de los problemas de los discos floreados
así tan ligeros, es que alabean con el uso, se calientan mogollón y alabean. Ya sabéis que yo uso normalmente Discachati. Una de las características que tiene es que la pista es de un grosor de 5 milímetros, precisamente para eso, porque lo aligeran y para evitar que se alabee. O sea que estoy bastante contento. Bueno, pues me queda colocarlos y luego voy a hacer una cosa porque tengo curiosidad, y es que los voy a pesar. Bueno, vamos a seguir con nuestros estudios científicos. Aquí tenemos el original, que efectivamente vemos que es de diámetro 320, o sea 32 centímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Y este que es de 330 centímetros de diámetro, que es la medida de la Duque. Vale, ahora vamos a pesarlos y luego la otra historia que voy a hacer es ver ¿qué grosor tenía esto? Que además estoy viendo, por eso lo he cambiado también, aparte porque me lo pedía la aplicación de la horquilla. Este estaba bastante machacado, veis los surcos que tiene y tal. Todavía tiene un pase, podría utilizarse, pero bueno, ya que estamos lo ponemos todo. Bueno, pues vamos a pesar. Tenemos ya nuestra amiga la báscula Tara, y el disco original de 320 pesa 1,5 kilos. Vamos a ver el de 300, pues nada, 1,300, o sea que ahí estamos igual. Aquí en este caso, como hemos metido segundo disco, más pinza, más tal, pues aquí hemos ganado peso. Todo por la seguridad. Vamos a ver el grosor que tiene este, ya hemos visto que es de 5. Vamos a ver este qué grosor tiene. Y este hemos medido y da 5 milímetros de grosor, o sea que bien. Proporcionalmente este es algo menos que el otro, porque evidentemente es más grande, hay más material o está más aligerado que el otro. Vale, pues ya está. Y por último, me han llegado de KTM los separadores del eje, que es con lo que yo voy a centrar ahora el eje. Estaba esperando los discos para centrarlo con las pinzas y entonces medir y ya, pues a ver si con un poco de suerte, con el propio sistema de las 790, entra tal cual. Vale, pues ahora os contaré. En un nuevo día en la cuisine y hoy vamos a intentar cerrar el tren delantero. Entonces, para lo cual vamos a montar los discos y centrar también la rueda con los casquillos que hemos conseguido de KTM. Bien, lo primero que vamos a hacer es meter la mesa con unos tacos de madera para protegerlo y subirla. Entonces va a tener un equilibrio bastante inestable. Lo que vamos a hacer es sencillamente subirla lo suficiente como para que se quede, digamos, la rueda someramente apoyada. Es decir, que una vez que le quitemos el guardabarros, pinzas y tal, esté a la misma altura el eje, quitemos el eje y saquemos la rueda tal cual, ¿vale? No hace falta subirla mucho, porque si no, el centro de gravedad y tal va a hacer, por la experiencia que tengo, que se vaya a subir de ahí arriba y entonces tengamos una catástrofe. Esto es lo que pasa cuando estás solo, así que te tienes que buscar la vida. Vale, pues ahí está, ya hemos sacado la rueda, veis que está prácticamente en el mismo eje. Venga, pues ahora rápidamente montamos disco, montamos casquillo y volvemos a montar todo para que apoyen la rueda, porque tampoco es muy bueno. Aunque tengo los tacos de madera que están, uno está pillando al cárter motor, con lo cual no va mal, pero el otro está ligeramente apoyado en el colector y eso no mola. Bien, pues ya están montados los discos, la rueda y tal. Vale, cosas que hemos visto. A pesar de meter el casquillo que faltaba en el lado de la derecha, como viene la 790, hay alguna diferencia en lo que es el buje, digamos, de la llanta de la 701. Y lo vais a ver ahora de inmediato. Veis que aquí está todo ya, bueno, está apretado, lo hemos apretado con el útil especial para apretar. Está todo ahí. Pero aquí, ¿veis? Nos sobra un poquito. ¿Vale? Bueno, que si vamos ahí, se ve perfectamente que el disco no coincide, aquí está el disco y nos daría ahí, o sea que está tirado hacia nuestra derecha ahora mismo en la imagen, ¿vale? Y aquí nos pasa lo mismo, veis que no está centrado y además lo veis también aquí en el ancho de aquí respecto de aquí, porque aquí no cabe, a ver, sí, cabe un dedo. Pero aquí falta un dedo y un poco. Vale, entonces voy a medir con el calibre lo que sobra de aquí, porque en teoría esto debería ir al ras y esto es corredero, ¿vale? Esto es muy importante. Con lo cual, si yo este casquillo, que casualmente tengo uno aquí porque he tenido la precaución de pillar más, si nosotros le quitamos de aquí lo que sobra de ahí, en teoría debería centrarse. No obstante, ahora voy a, con el calibre guay, voy a ver cuánto sobresale de allí, medirlo sobre el centro de la pinza
y entonces comprobar que efectivamente es la misma distancia. Pues vamos a por ello. Bien, aquí tenemos el calibre chachi. Vamos a darle, hay que tener mucho cuidado con estas décimas y tal, porque es que no sale bien. A ver, ponemos a 0 como la tara, ¿vale? Vamos a medir. Bueno, lo he medido varias veces y está muy sensible hoy esto. Entonces es 1,97, casi 2 milímetros. Voy a comprobar si lo meto a 0, a ver. Está a 0. Es decir, que está en punto bueno, no tenemos, o sea, no se ha movido del 0, ¿de acuerdo? Vale, entonces realmente vamos a considerar 2 milímetros, o sea, es que 3 centésimas no va, en este punto no va a ir a ningún lado, ¿vale? Bien, voy a comprobar ahora esto respecto a este lado de aquí, esto que sobresale, 2 milímetros. Ahora voy a intentar medir la diferencia que hay ahí, desde donde está el eje del disco, con, ¿veis? El eje de la pinza, la fundición, porque lo consideramos siempre el medio. Bien, no sé si se aprecia bien, pero ahí es que no puedo hacer ni zoom, no tengo 3 manos. Vale, he cogido, veis que en un lado está el calibre, digamos, en el hueco, veis ahí en el inicio del hueco del disco, ¿vale? He apoyado contra el disco y esta distancia nos da 2,40. Ahora voy a medir de lo que es el inicio del hueco donde estás, ahí. De donde está el inicio del hueco hasta la raya que veis ahí de la pinza, cago en la mar, macho, ahí hasta el hueco de la pinza, a ver cuánto da, y la diferencia es lo que tenemos que meter. Al final, las matemáticas, pero bueno, al final, bueno, porque era muy difícil medir con estos aparatos de precisión de mierda, este se va la pila, bueno, seguro que más uno tenéis esto, que sí que el celo, que sí tal y cual, bueno, he ido corrigiendo entonces, lo que sobresale del eje de aquí no son 2, sino que son 1,78. Y luego lo que he hecho ha sido tomar otras medidas porque es que era muy difícil, no cabe el calibre en esa posición. Así que lo que he hecho ha sido, he visto la distancia total del agujero, ¿vale? En la pinza. Bien. Luego la medida del grosor del disco, que por supuesto no es 5, sino es 5,09, o sea que ya vamos con historia. Y luego entonces lo que he hecho ha sido medir la distancia del disco a lo que es la raya del medio, y entonces me ha dado, bueno, según os lo iba contando, digo, vamos a hacerlo prácticamente exacto. Hemos dicho que el disco tenía un grosor de 5,09, la mitad son 2,54. Cogemos el 1,34, que sería la parte, digamos, más estrecha respecto al plano del centro de la pinza, y nos da realmente 1,20. Pues 1,20 es lo que vamos a rebajar de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho que esta parte es corredera, el que esto se meta un pelín más o no, porque yo lo puedo llevar a voluntad. Lo que tiene que quedar es, como os he dicho, el centro del disco con el centro de la raya de la pinza, y punto. Ahí está. Vale, pues nada, al tornero, continuamos. Bueno, pues estamos aquí en el merch, qué guapísima. ¡Wow! Recién salidos hemos ido a recoger al tornero el casquillo y nos hemos marcado porque lo valemos, unos bermucillos para celebrar el casquillo. Bueno, os voy a hacer una reflexión ahora sobre los torneros. Bien, pues hemos montado un nuevo casquillo ya corregido y este es el resultado. Mirar ahí, vamos a ver. Ahí lo tenéis, el medio con el medio de la pinza con el medio de la pista. Perfecto. Tal vez un pelín, a ver, no, está bien, es según lo pille, ¿ves? Bueno, en cualquier caso es cuestión, mirar ahí la pista está a una distancia cojonuda, ya está, ahí me vale. Y ahí 3/4 de lo mismo, mirar, ¿ves? La misma distancia de la derecha, de la izquierda, está. Es una cuestión ya de pitufésimas. Unidad universal, vale, perfecto, estoy contento, lo hemos centrado, está perfecto. Bueno, un momentito de reflexión, como os comentaba, sobre el tema de los torneros. Evidentemente, lo primero de todo, la figura del tornero es fundamental. Sin un tornero no haces nada. También es verdad que ha cambiado mucho todo el tema de los torneros. Me acuerdo en el año 27, cuando empezabas, los torneros estaban mucho más dispuestos a hacer las cosas. De hecho, había muchísimos más torneros. Yo me acuerdo donde yo vivo, que es un barrio donde estaba concentrado mucho de la automoción, había muchísimos talleres mecánicos y talleres de pintura, recambistas, de tal. Ahora es una pena, ahora es como donde yo vivo, que era un taller de tapicería y ahora no está convirtiendo en esto. Entonces, lo primero, han desaparecido torneros. Segundo, los que han quedado, digamos, es más o menos los más grandes, que normalmente se dedican a tienen contratos con gente, pues yo conozco gente que le hace los grifos de la MAU y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú vas a pedirles algo, evidentemente no van a parar su producción para hacerte una tontería, ¿no? Una tontería, digamos. Antes no era así. Es más, se lo tomaban como desafíos, pues normalmente
no les llevas cosas fáciles, les llevas auténticas mierdas, le llevas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ya hemos llegado al punto de que hasta lo más tonto, pues directamente no se complica la vida, te dicen que no, que no tienen el útil, el famoso útil, ¿eh? Siempre es la excusa número uno. No tengo el útil y ya se acaba. Todo esto viene porque en este momento me ha pasado una de cal y una de arena. Habéis visto que he tenido que repasar, digamos, para poder centrar la rueda, uno de los casquillos. Pues bueno, había que quitarle, pues eso, 1,3 milímetros, o sea, nada. Bueno, después de haber intentado por ahí un tornero aquí al lado de mi casa, pero al lado que voy andando en 5 minutos estoy, se dedica realmente a repasar culatas, hacer rectificar cigüeña, sota caballo rey, punto. De vez en cuando, pues bueno, he tenido la suerte que me ha hecho algo, bueno, pero últimamente no tengo suerte con él, así que todo es imposible. Pude ver un tornero que me dijo Juanma de Ascari, que ya me hizo en su momento algo, he ido, y bueno, en un primer momento hubo sus más, sus menos, ¿no? Como, pues eso, que no van a parar el rollo para hacer esta mierda, ¿no? O sea, así de claro, ¿no? Pero bueno, alguien intercedió allí por mí, le debí caer simpático, no sé, le vi cara de, me debía ver cara de, por favor, y tal. Y porque es así como tienes que ir al torneo, por favor, que me va la vida en ello. Y al final me lo han hecho. Y además me ha gastado una broma, porque me llamó tal que un viernes, bueno, le dejé estar, por otra cosa que tienes que hacer con los torneos es no tocarle los huevos, ¿vale? Ya lo hará, ¿vale? Estoy pasando semanas y tal y cual, ¿no? Pues me llamó para decirme, oye, vente y tal, y me gastó una broma diciendo, pues yo le digo, bueno, ¿cuánto es para ir? Era un viernes, me dice, no, mejor vente el lunes y así no te fastidio el fin de semana. Digo, buah, te cagas. Bueno, el caso es que cuando fui a por la pieza, pues el tío se marcó, vamos, por cobrarme un algo, ¿eh? O sea, el tío simpaticísimo, majísimo, el que me había echado los perros, ¿eh? Pues nada, muy bien. La verdad es que en este caso ha sido muy bueno, muy bien. Bueno, pero ahora tenemos la de arena. La de arena ha sido que, bueno, resulta que estoy, como os llevo comentando, al mismo tiempo que estoy haciendo la Rotpilen, el proyecto Rotpilen, con la Bipilen 701, estoy haciendo otras cosas también. Entre otras, estoy terminando lo que era Quantum, ¿eh? Vale, entonces, uno de los problemas que yo tenía, resulta que tiene una horquilla que proviene de una, no se sabe qué, me la mandó el tío, yo creo, él me ha dicho que era una 1098, creo que de una R por lo menos, pero me mandó un eje de la rueda que no tenía nada que ver, o sea, increíble, no sé, bueno, ha sido toda una movida, porque era más largo de lo que tenía que ser, la rueda que habíamos puesto es una OZ, una piega, o sea, un pastón y una super rueda que entraba tal cual con su separador y tal, ahí no había pega, el problema es que el eje era demasiado largo, bueno, entonces digo, bueno, pues nos vamos al tornero, ¿no? Voy al tornero y me dice, imposible, o sea, cuando nace un tornero, la primera palabra que le enseña es imposible. Uf, carísimo, no tengo tiempo, imposible. Eso es la primera palabra, ¿no? Bueno, total, que esta vez ya no estaba dispuesta a estar buscando por toda Madrid un tornero que me lo hiciera. Digo, pues lo que hago es que era tan tonto como montar una terraja, ¿vale? El problema es que era una medida bastante peculiar, era, no sé, una 25 por paso 150. Acto seguido lo que hice fue ir a la ferretería de mi colega de aquí al lado, porque ya sabéis que el ferretero, tu vecino es, ¿no? Y como hay que apoyar el comercio local, yo voy allí. Y nada, empezamos a buscar, llamamos sus tal, y esa es la segunda parte, ¿no? Cuando resulta que todos los suministradores de ferretería, todo es imposible también, porque no hay de nada. Y no hay de nada porque no se mueve nada, ¿entiendes? Y es la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Y entonces al final te da una rabia de la leche porque al final, ¿dónde hemos tirado? A los chusnos. ¿Y qué ha pasado? Pues mirad, que me he comprado la terraja, o sea, la terraja la he encontrado, esta vez ha sido creo que ha sido en Amazon, ha tardado 5 o 6 días en llegar, venía de los chusnos. Y luego al ferretero que es mi vecino, porque mi vecino resulta que tenía el soporte, el maneral de la terraja, que la tenía allí muerto de risa, creo que desde cuando Paco era cabo, así que prácticamente me lo ha regalado. Y ahí está. Y al final lo que he hecho ha sido esto, me he hecho yo mismo aquí en la cuisine, me he hecho todo
lo que es la rosca nueva y luego lo he cortado, como Dios me dio a entender, claro, porque para eso vas a los torneros, pero como no lo pueden agarrar, como es imposible, pues ya está. Bueno, todo esto viene que es una pena, esto al final lo que hace es que tú no puedas hacer nada, no puedes hacer nada. De hecho, yo todo lo realmente gordo, por ejemplo, cuando hago tijas, piezas sobre medida, especial y tal, yo no trabajo con españoles, trabajo con italianos, con gente que conocí hace 30 años, con los cuales he hecho desde tijas especiales, pasando por estriberas, a subchasis, a chasis, a lo que haga falta, porque esa es otra, el tema soldadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues era un poquito que hemos tenido una de cal y una de arena, al final lo hemos solucionado todo y bueno, unas veces te encuentra gente enrollada y otras veces ya sabéis en quién podéis confiar, en vosotros mismos, tenéis que hacer vosotros vuestras mierdas, punto. Bueno, continuamos. Una tormenta de fuerza volcánica, miro el depósito lleno de rabia, como un demonio que escapa de su jaula. Dale más fuego que